remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, Si tú quieres comenzar el día con energía, prendido, sobre todo aquellos que tenemos jornadas laborales intensas, llenas de reuniones, o cualquiera sea tu trabajo, yo creo que para nadie le es indiferente un buen café. Un cappuccino, un cortado, un expreso, como sea, un café es necesario para aquellas personas que nos gusta empezar el día con energía. ¿Y qué mejor lugar que hacerlo desde Wake Up Coffee, el nuevo hogar de nuestro programa Hora 25? Señoras y señores, como cada día martes, nos encontramos desde el Wake Up Café, en pleno centro de Curicó, a pasos de la Plaza de Armas, y quien le habla, Carlos Drep, me encuentro junto a mi fiel amigo el señor Gerardo Muñoz, entrevistando, yo creo que al primer parlamentario que tenemos el honor de tener a nuestro lado conversando en Hora 25. Así es, Carlos, yo estoy que me lanzo al café, ahí con diseño, se ve que tienen buenos baristas en Wake Up Café. Hemos tenido alcaldes, hemos tenido figuras públicas, pero hoy día tenemos a nuestro primer parlamentario invitado, nuestro amigo Alexis Sepúlveda, flamante diputado. El único que se atrevió. Por la región del Maule. No, muchas gracias por la invitación, no me metan miedo, yo no tenía ese dato que era el primero, a lo mejor Sí, hay algo que no conozco del hemos programa. tenido Ceremi, hemos tenido Hay una cámara oculta, diputado, pero no, usted no sabe dónde está. No hay problema. Hemos tenido Quiero stripper, agradecer ¿verdad? a Gerardo y a Carlos por esta invitación, al café que también nos cobija, que nos ha atendido espectacular, y obviamente a Radio Estación 1, que es la que da la cobertura Justamente, a este programa. justamente. En este preciso momento, la gente que va camino a sus casas lo está escuchando. Y usted, Alexis, es el encargado de hacer la cata del café. Ah, O sea, pero- usted elija ahí uno de los cafés. oye, están, Y- da lata tomárselo porque la decoración está tan... Pero va a elegir el de la izquierda, pues. ¿Ah? Se enmeraron, No, se enmeraron, ya, se vamos enmeraron. aquí al tiro, vamos a hacer un contrabrazo. Bueno, ya sabe, entonces, si ustedes quieren Pero no le echaron partir el azúcar. día o a mitad de No, mañana, un rico café, usted se acerca a Merced 490 y puede encontrarse con exquisitos cafés preparados por los baristas de Wake Up Café. Perfecto. Espectacular, ¿Aprobado? muy bueno. Muy Perfecto. bien. Y Excelente. con esa aprobación, damos el puntapié inicial. Gerardo, por favor, Sí, lance la bueno, primera bola curva a nuestro invitado. Bueno, ya tienes, Se puede hablar de todo con el- ya tienes 7 meses de diputado viajando de Talca a Valparaíso, pasando por Curicó, pasando por Santiago. ¿Cómo ha ordenado su agenda de trabajo Alexis Sepúlveda, ex intendente, ex Ceremi? ¿Cómo ha ordenado su agenda en esta nueva etapa de su vida como diputado por lo que sería el Maule Norte? Mira, yo creo que Gerardo, tú dijiste el aspecto más complejo que uno tiene que ir como parlamentario. No es que tenga una dificultad insoslayable, pero efectivamente acostumbrarse a estar fuera de la casa, por lo menos 3 semanas de 4 al mes. Dejar de ver a los niños, en mi caso tengo todavía niños que están creciendo. Oiga, perdón 10, Alexis, 13 años. perdón Alexis, este programa seguramente lo está viendo su mujer, entonces, pero no le cuento si el trabajo en el Parlamento es de martes a jueves nomás. Pues, No, o sea, no, usted sí, no nosotros- se puede perder jueves, viernes, Ahora, si usted sábado, se pierde domingo. 3 semanas enteras en el- claro. Yo hablo de 3 Tres semanas. semanas fuera de la casa. No. Hablo de 3 semanas. Esa no se la creo. Hablo de 3 semanas no completa. Uno se va el lunes, Ya. parte la pega Ok. en Santiago, en el ex congreso. Hay funcionamiento de comisiones, muchas veces investigadoras, comisiones especiales. Y uno allá también el lunes hace las gestiones con los ministerios con respecto a los temas que uno está viendo en el distrito. Martes, miércoles y jueves corresponde en Valparaíso. Efectivamente, uno llega el jueves de la noche. Ese lapso de tiempo, aunque sean 3-4 días, para mí en lo personal estar fuera de la casa, estar Es alejado un costo humano. ¿ah? de los chicos, costo sobre todo familiar. se resiente. Pero uno ya sabía que era así, así que por lo tanto alegar yo creo que es casi para la anécdota, porque uno sabe que el trabajo parlamentario es en Valparaíso, en Santiago, Alexis. y hay que hacerlo y hay que desarrollarlo con toda la cara. Y la dieta lo compensa. ¿Ah?
No, la dieta, el sueldo, la verdad que es un sueldo sin La duda. dieta lo compensa la dieta, ¿no? Porque uno lo va a negar, además, es un Sí, sueldo claro, público. obviamente. El sueldo es un No sueldo. gana tanto como dueños de radio, pero Claro. Andamos por ahí, pero la verdad es que sin duda que es un sueldo por sobre. Equivale a lo de un ministro de Estado, digámoslo así. Equivale a un ministro de Claro. Estado y al igual que el ministro de Estado, un sueldo que muchas veces parece grosero, ofensivo a los ingresos promedio, y sobre todo en la época en la cual se discute en el Congreso el sueldo mínimo. Pero, Alexis, Porque el problema uno es el con sueldo de los que tiene discutiendo el problema es 10 el lucas alto más, 10 sueldo lucas de los menos, parlamentarios o el bajo sueldo de los chilenos. Porque a lo mejor si los sueldos en Chile fueran altos para la mayoría de los chilenos, No, yo o al creo- menos fueran yo creo resolutivos que- en términos de las necesidades básicas, nadie creo- ni siquiera se ¿O cuestionaría. cómo se ha el sueldo planteado de en los algunos países parlamentarios. europeos que sea una Yo creo que hay una proporción mezcla de las dos o una cosas. cantidad de veces del sueldo mínimo? No, Tuviera- mira, que si tuviera uno, un correlato. si uno lo compara con Latinoamérica y también con Europa, los parlamentarios en general en Chile gozan de buena salud en términos de remuneración. Sí, porque aparte Ah, que, para que la gente eso es también lo real. entienda, porque fue debate hace muy poco, los parlamentarios, si bien tienen su sueldo, al igual que cualquier chileno, sea alto, bajo o más o menos, ya, pero además a ustedes les compensan económicamente los traslados que están asociados al ejercicio de sus funciones, po. Y eso sí hace la diferencia con cualquier otro ciudadano común y corriente, porque la gente tiene que sacar de su propio sueldo para costearse sus traslados hacia su trabajo y cualquier gasto que tenga en el ejercicio del mismo. Entonces, a lo mejor ahí está como el cuestionamiento. Lo que pasa es que ahí está asignado, que es un tema obviamente que la ciudadanía no lo ve con buenos ojos, pero el problema es que el diputado está asignado al rango de ministro. Y si un ministro va a Punta Arenas y se queda 2 noches, tiene viático. Más allá si los cobro o no, esa es otra discusión. Ah, ok. Si viaja por un día, tiene medio viático, igual que todos los funcionarios públicos. Público, perfecto. Ahora, dado el alto ingreso de los diputados, Este viático es mayor. uno termina cuestionando. No tienen los viáticos de un rango de ministro, esto Ah, está ok. establecido por alguna escala en la administración pública. Uno se tiende a cuestionar si es pertinente o no. En general, antes se pagaban los viáticos aproximadamente completos al principio del mes, lo que parecía obviamente extraño porque los viáticos deberían pagarse una vez que se devenga la acción, ¿no es cierto? Ujú. Y en su momento, hace 3-4 meses atrás, se dio la opción de no cobrar todos los viáticos que se descuentan de los gastos operacionales, Claro. o sea, no es plata adicional, esto yo creo que es súper importante para la gente. Los parlamentarios tienen un ítem de gastos operacionales con los cuales pagan arriendo, se paga la luz, se paga benzina, en fin, los gastos operacionales del funcionamiento de la sede, y desde ese monto se descuentan los viáticos. Y uno puede tomar la opción de hacerlo o no hacerlo. Dieron esa opción, yo tomé la opción de cobrar el 40% de los viáticos, o sea, sin pernoctación. Por lo tanto, en mi caso en particular, yo no voy por decisión propia a los viáticos completos, no sé Bueno. cómo lo harán el resto, y eso queda depositado en los gastos operacionales y lo destinamos obviamente al trabajo parlamentario en distrito. Pero al margen de los gastos o de los viáticos o de las asignaciones, etcétera, todas estas van a estar bien aprovechadas, bien pagadas si es que el trabajo parlamentario lo vale. Lo hemos visto detrás de algunos proyectos de ley. En definitiva, ¿en qué se han transformado estos 7 meses o un poco más de ejercicio parlamentario? ¿Detrás de qué proyectos de ley está Alexis Sepúlveda? Mira, Carlos, yo con mucha franqueza, uno de repente tiene una mirada y yo la tenía Sí, sobre sí. el Parlamento antes de estar allá, y con esto no quiero justificar el trabajo del Parlamento porque hay de todo y efectivamente en eso la ciudadanía tiene razón. Hay quienes les gustan mucho las cámaras, hay muchas veces falta profundidad en la discusión, falta de repente sinceridad con respecto a los temas que estamos discutiendo. Y la verdad que los datos del trabajo legislativo no permiten ver el desempeño de los parlamentarios. Se ocultan todos bajo la nebulosa, porque al final del día la asistencia, que muchas veces uno lo saca como un dato guau, 100% asistencia, Como un indicador. como un indicador, la verdad que uno puede llegar en la mañana, se coloca presente y después eventualmente hasta irse del Congreso. Claro. Por lo tanto, no es un dato. Las mociones legislativas, muchas veces uno no es el autor de la moción legislativa y uno patrocina, por lo tanto puede, y aparece obviamente ese dato de cuántas mociones legislativas está, y puede que uno no haya presentado ningún proyecto de ley.
pero aparece firmando porque se permite firmar hasta 10 diputados que acompañen esta moción, aparece firmando hartos proyectos, por lo tanto tu estadística es súper positiva. Y yo siento además que eso también, y hay que decirlo con toda claridad, tiene alguna explicación. Primero tenemos pocos proyectos de parte del Ejecutivo, y que es el principal motor de la agenda legislativa. Esto no es porque los diputados no quieran asumir su rol, es porque efectivamente todo proyecto de ley, Gerardo lo conoce, pues lo discutimos tiempo atrás, todo proyecto de ley, Carlos, que implique recursos públicos, hasta $1, requiere el patrocinio Del Ejecutivo. del Ejecutivo. Y por lo tanto, si tú te colocas a pensar, a estructurar qué proyecto de ley no significa ningún recurso fiscal, la verdad es que te queda un margen muy pequeño. Y sobre ese margen muchas veces los parlamentarios, para mantener como la actividad, digamos, ingeniosamente, yo lo encuentro de repente que el ingenio sobrepasa la inteligencia de la ciudadanía, empiezan con estas cosas del día del taca-taca, a aumentar los días de celebración, de feriado, aparecen el día del cuequero y la cuequera. No es porque esté en contra de la cueca para nada, pero existe el día de la cueca. Creo que eso es razonable, más que suficiente. Pero se aprobó el día del cuequero y la cuequera. El otro día el día del futbolista y la futbolista amateur. Ya existe el día del fútbol amateur. Yo lo dije como en broma en la cámara a mis colegas, yo voy a colocar el día del arquero, porque entiendo que ese día no existe y a lo mejor puede ser algo entretenido, pero evidentemente la ciudadanía entiende que los congresistas no estamos para eso, estamos para temas mucho más profundos que tienen que ver con los problemas de la gente y no con estos temas nominales. Se aprueba, y yo quiero que me den ese segundo porque yo creo que es importante, quedan las percepciones de cambio que muchas veces no son así, porque hay instrumentos legislativos que no tienen que ver con proyectos de ley concretos, sino con proyectos de resolución de acuerdo. Por ejemplo, la rebaja de la dieta, a propósito del sueldo que estamos hablando los parlamentarios. En marzo, al tiro, en la primera moción, rebaja de dieta, van 3 veces que se ha aprobado como resolución de acuerdo la rebaja de la dieta. La gente tiende a pensar que cuando se vota eso se va a operar, Sí. se va a operativizar, pero no es así, porque las resoluciones de acuerdo es una votación que se hace en el Congreso a propósito de una moción que ingresan algunos parlamentarios y que en el fondo le solicitan al Ejecutivo que haga algo. Dicen, presidente Piñera, usted le solicitamos a Claro, usted para que rebaje la aclararle, dieta. para aclararle a la ciudadanía, en Y este por lo tanto, caso, eso no tiene ningún futuro muchas veces, se más que un requeriría, tema nominal. se requeriría un proyecto del Ejecutivo para reformar la Evidente, Constitución, evidente. para que separe lo que es la dieta que percibe un diputado respecto a lo que percibe un ministro. O sea, Sí, sí, además, Gerardo, claro, Claro. para hacerlo más explícito, Y para eso el uno presidente sabe tendría que que además presentar la proyecto. dieta del diputado está asimilada con la dieta de un ministro, y por lo tanto cualquier ejecutivo tendría que bajar primero la dieta de los ministros. Claro, son o cambios separar, sustanciales. o separar separarlo. ambas dietas. Y eso Claro. es muy difícil que suceda. Pero más allá de que si algún ejecutivo camine o no, lo que claramente que aprueban ahí en ese momento los diputados, y que la gente puede quedar con la percepción, mira, se aprobó un proyecto de ley que rebaja la dieta. No, lo que se aprobó es la voluntad que tienen algunos de que este tema se estudie y que el Ejecutivo lo desarrolle. Es como un mensaje que le mandan los parlamentarios al presidente. Presidente, si Nada usted más que quiere modificar esto, aquí hay un ambiente favorable para un proyecto de Y senador. algunos, y de hecho ganó la moción, yo no sé si todos están de acuerdo con que se baje la dieta, Claro. pero ganó. Bueno, pero usted llegó al Parlamento con una experiencia previa en el ámbito ejecutivo regional. Usted fue intendente y hoy día, y le tocó seguramente lidiar con los parlamentarios en esa época, porque siempre hay como un problema de liderazgo político, ¿no? Muy complejo la Y es relación de los compleja la intendentes relación. con... Y ahora, entonces, con los otra cosa a comentar. Ahora usted es parlamentario y a usted le toca convivir con un intendente que además no es de su signo político. Usted es de oposición y el intendente obviamente es oficialista. Entonces, ¿cómo, Alexis, has asumido esta tarea de sumarte a los temas regionales, crear un liderazgo regional y en algunos casos tal vez colaborar con el intendente y en otros disentir? ¿Cómo ha ido desarrollando esa faceta? Y lo que pasa es que uno tiene que primero colocar sobre la mesa lo que estima que es positivo y rechazar lo que es negativo. Y yo no creo en ese paradigma instalado de que uno es de oposición y por lo tanto todo lo que haga el gobierno uno tiene que estar en contra. Yo creo que eso no ayuda, creo que eso no es bueno para el parlamentario y además que creo que eso no es lo que espera la gente, que votó por uno, que podría ser atendible por último como elemento, como mandato.
Yo creo que a uno lo colocan para que pueda defender los temas por los cuales la gente a uno lo identifica, y lo que es bueno y lo que es malo. Y en este caso, en mi relación con el intendente Milá, la verdad que no hemos tenido mayor inconveniente. Además, es un tipo agradable, él tiene muchas ganas, muy buena voluntad. Yo creo que los problemas de él están más bien por los parlamentarios de su sector, con los cuales él tiene que convivir permanentemente, y entiendo son algunos de ellos los que permanentemente realizan críticas, si bien no públicas, sino más bien privadas, sobre la gestión del intendente. Yo creo que ahí está la disyuntiva que él enfrenta. En mi caso en particular, y desechando un poco, vi una entrevista de Tellier, presidente del Partido Comunista, con respecto a cierta flexibilidad que tendrían parte de los radicales, de la bancada radical, de la bancada S, en votación con el Ejecutivo. Y la verdad es que a mí casi me sorprende esa crítica, porque yo no sé si Tellier pretende ser el conductor o el guía, el gurú espiritual de la oposición. Por lo menos del Partido Radical no lo es. Y nosotros tomaremos nuestras decisiones con respecto a la pertinencia, lo positivo o negativo de los proyectos de ley que presenta el Ejecutivo. Pero no le vamos a preguntar a Tellier cómo vamos a votar, ni mucho menos él puede pretender que nosotros recibamos una instrucción. Allá, como él quiera votar, como quiera votar el PC, muchas veces yo siento que votan en contra de cosas que son positivas y con posiciones más bien de militantes. Nosotros en la bancada radical tenemos más autonomía, algunas veces no votamos igual. Racionales. En el PC parece que alguien baja la línea y si hay que votar A, todos tienen que votar A. Ese es el problema de ellos, no es problema de nosotros, pero señor colega Tellier, la verdad que preocúpese de su partido, cómo vota el PC, nosotros veremos de acuerdo a la calidad de los proyectos como lo haremos nosotros. Ahora, pese a esa cercanía que se le acusa a la DC y a los radicales con el oficialismo, aún así, hoy se publicaba en el Mercurio que ya la oposición en sí llegó a un preacuerdo para las municipales. Esto de ir en candidato único a alcalde. O sea, nosotros, Carlos, somos un partido de oposición, eso no está en duda. Y por eso el cuestionamiento un poco que hace Tellier. Pero Tellier quiere definir él qué es lo que significa ser opositor. Y ser opositor no significa estar en contra de todo. Ser opositor es primero no ser parte del gobierno. Nosotros no somos parte de este gobierno, no integramos los ministerios, no integramos los gobiernos regionales. Tenemos una posición crítica en el Congreso cuando hay que hacerla de manera pública. En mi caso en particular es quien ha tenido mayor actividad en términos de fiscalización y de crítica al gobierno regional acá en el Maule. Se ha notado mi labor como diputado de oposición y en eso nadie tiene duda. ¿El Partido Radical está más fuerte hoy? El punto es que uno no puede estar en contra de todo. Las cosas buenas yo creo que uno tiene que acogerlas y las cosas malas uno tiene que decirlas con claridad, con las cuales no compartimos y muchas le hemos rechazado al Ejecutivo. ¿El Partido Radical ha tomado más fuerza hoy en la región al tener un parlamentario? Yo desconozco, dentro de mi ignorancia, desconozco si en el pasado más reciente han tenido parlamentarios. No, mira, al principio de la democracia el diputado Jaime Campos, Okay, por la zona de Constitución Talca Rural. Yo diría que más que por tener un parlamentario hoy día el Partido Radical es más fuerte, yo creo que es el resultado lógico de un trabajo que hemos venido desarrollando hace unos ¿Se reflejó en los concejales también este resultado? Se reflejó en los parlamentario? concejales. Nosotros tuvimos una votación de casi 11 puntos porcentuales en las municipales pasadas. Superamos al Partido Socialista, superamos al PPD. Mira. Datos que si yo te los comentaba, Carlos, Gerardo, lo hubiéramos conversado hace 10 años atrás, Gerardo me hubiera dicho, bueno, Impensable. ¿qué te tomaste, Alexis? Eso yo lo veo más o menos difícil. Pero efectivamente logramos superar a esos dos partidos. Estamos cerca de la EC. No, yo hubiese usado otra expresión. A lo mejor esa expresión la hubiese usado Roberto León. No Puede sé. ser. O que te fumaste, Alexis, no hay problema. ¿Ah? Claro. Pero la verdad es que esto para nosotros es la conclusión lógica de un trabajo que ha venido desarrollándose en las comunas, que se ha hecho con planificación, que se ha hecho con mucho corazón también, con muchas ganas y que obviamente terminó en la elección de un diputado, pero más que un diputado nosotros ya estamos mirando las próximas municipales, queremos ganar alcaldía, queremos elegir más concejales, sacar buena votación y por qué no en el futuro aumentar los cores. Y por qué no en esta a lo mejor alguno o alguna de las nuestras pueda ser candidata a gobernador. Se pueden o gobernadora ganar regional. las gobernaciones regionales, que son en el fondo los futuros intendentes, o se pueden ganar alcaldías con una oposición dividida, Alexis. Yo creo que no. Yo estoy convencido de que es necesario la unidad de la oposición. Y esto no es porque todos contra algo, sino porque efectivamente la derecha
y eso nadie en Chile con mediana inteligencia puede desconocer, la derecha tiene un poder más allá de lo político. La derecha tiene un poder económico, tiene el control de la gran mayoría de los medios de comunicación masivos. En papel, La Tercera, El Mercurio, en televisión, gran parte de los canales. Entonces, enfrentar a la derecha siempre es complejo. Nos asiste, sí, a quienes estamos ubicados entre la centroizquierda y la izquierda, el respaldo popular que muchas veces se nos ha dado, pero muchas veces eso no basta. La gente es inmediatista, muchas de las cosas entran por la vista, por el oído, y obviamente los medios de comunicación ahí son relevantes. Y claramente hay un factor que es fundamental para poder enfrentar a esa derecha que además tiene el poder político, el poder económico, el poder de los medios. Es cosa de recordar, yo miraba ayer, hace 3 días atrás, la Teletón, y veía en la primera fila de la Teletón todo el poder que existe en Chile. Y la verdad que uno miraba y era pura gente principalmente vinculada a la derecha, ya sea en lo político porque estaba el gabinete, o ya sea en lo económico porque eran los representantes de los grandes consorcios de las grandes empresas. Así que la unidad es fundamental y eso lo estamos construyendo primero en lo que se marca como en torno a lo que fue la nueva mayoría, el anterior gobierno de la presidenta Bachelet, pero no basta con eso, es necesario sumar o conversar con el Frente Amplio para poder ponernos de acuerdo en candidato único, sobre todo en las elecciones unipersonales como son las de alcalde y las de gobernador o gobernadora regional. Alex, antes de ir al primer corte, te vamos a dejar plantear una pregunta. Tú fuiste intendente de la región, por tanto, ¿quién más que tú entiende de una manera más integral los problemas o los desafíos que tiene la región del Maule? En ese contexto, proyectos de ley o ideas, no proyectos de ley, ideas que te gustaría pelear como parlamentario para nuestra región. No me respondáis, nos vamos al primer corte, esta es hora 25, desde Wake Up Café. Ya volvemos. Ya volvemos. Y estamos de regreso desde Wake Up Coffee en hora 25, señoras y señores, a través de la 93.3 FM de Radio Estación 1. Le sigue aquí conduciendo Carlos Dreps junto a Gerardo Muñoz y el diputado de nuestra región del Maule, el señor Alexis Sepúlveda. Y antes de irnos a comerciales le habíamos hecho una pregunta, que él en su rol previo como intendente de la región vivió una experiencia muy cercana con los problemas, con los desafíos, con los grandes proyectos de nuestra región. En ese contexto, leyes o ideas que a usted le gustaría pelear en el Congreso, porque yo lo he visto detrás de la rebaja a los textos escolares, detrás de la ley que viene a modificar, o el proyecto de ley que entiende querer modificar los derechos que tienen los usuarios de tarjetas de crédito ante fraude, y también lo hemos visto en lo que se refiere a la ley de etiquetado de alimentos, a la inclusión de la lectura en braille en ello. Y todo esto acompañado de un parlamentario de Revolución Democrática, el señor Renato Garín, ¿entiendes? Así es, por lo que me ha contado, no le gusta mucho a Revolución Democrática que aparezcamos muchos juntos. Son bien ordenaditos, el Frente Amplio que no quiere que se produzca esa sinergia, pero que es natural a propósito del trabajo legislativo. Renato Garín, además, un diputado joven, muy preparado, abogado de la Universidad de Chile, y la verdad que es un placer poder desarrollar algunas mociones legislativas con él. ¿Cómo nace esta relación con él? Estamos en la Comisión de Economía, yo presido la Comisión de Economía y él también la integra, por lo tanto tenemos ahí los temas comunes. Y Economía tiene esa gracia que, si recuerdan lo que partíamos diciendo al principio, de que las mociones, los proyectos de ley tienen futuro si son patrocinados por el Ejecutivo, porque la mayoría de las veces requieren recursos públicos. Bueno, en Economía hay un área muy amplia que efectivamente permite el trabajo legislativo sin necesidad de destinar recursos públicos. Son todas mociones que tienen a modificar derechos del consumidor, el SEGNAC que está en la Comisión de Economía, Senatur está en Economía. Entonces hay mucha área en la cual podemos hacer trabajo legislativo y lo hemos desarrollado. Está el tema de los textos escolares, que es un tema complejo porque la gente puede quedar con la impresión de que regular el precio de los textos escolares no se puede, habría que reformar. Pero aclaremos que estamos hablando no de los textos escolares que compra el Ministerio de Educación, sino que estamos hablando de los textos escolares de aquellos establecimientos educacionales particulares que te basan la lista, que no utilizan los textos públicos. Y que esa lista sale 120.000, 150.000 pesos mensuales,
Yo quiero recordar, porque de repente uno tiene la percepción de que los niños que estudian en colegios particulares son todos millonarios, la verdad que no es así. Hay mucha Muchos gente están becados. clase media que está haciendo un esfuerzo y que obviamente ese cargo en el mes de marzo es bastante duro de enfrentar, más allá si hay más de un hijo. Y no nos parece razonable, además, digamos las cosas como son, que las mismas empresas editoras ofrezcan un libro que al Ministerio de Educación y que van a las licitaciones para que sea entregado como texto gratuito en los colegios públicos. Y el mismo libro, prácticamente el mismo, con muy pocas modificaciones, si uno lo revisa es prácticamente el mismo, quizá un poquito de menor calidad en el papel, cueste 30 veces más de lo que vale ese libro que ofrecía por la editorial al Ministerio de Educación. Y eso no es razonable. razonable. Regular este sobreprecio o este precio desmedido. Lo que nosotros planteamos en el proyecto, porque alguien podría decir, bueno, hay que simplemente prohibirlo, y no se puede. Regular precios es algo que no se puede. Habría que modificar la Constitución. Por eso es tan importante la Constitución, para la gente que me está viendo en la casa, que muchas veces dice que el tema de la Constitución, ¿para qué cambiar la Constitución? Si eso es cual, bueno, en eso nos afecta. Cuando queremos controlar estos abusos que realizan algunas empresas que se colocan inclusive de acuerdo, bueno, muchas veces esto podría ser a través de un proyecto de ley, pero que hoy día no podemos porque la Constitución obviamente no lo permite. Pero en lo concreto, ¿ustedes quieren que se investigue si estamos en presencia de algún tipo de colusión de precios? No, Gerardo, lo entre las que editoriales? nosotros planteamos en términos de que los textos recomendados por el Ministerio de Educación no superen en 10 veces el valor de los textos que eventualmente compra el Ministerio. Es una... Que el valor de mercado no supere... Exactamente, hasta 10 veces. Lo que estamos pidiendo es que el Ministerio de Educación no patrocine, no recomiende textos que no tengan esa naturaleza en otro establecimiento, porque si lo hace como línea de acción a establecimientos particulares. Ahora, un colegio particular, si quiere seguir comprando los textos a ese valor y obligando a los padres a hacerlo, es muy poco lo que podemos hacer, porque no está en nuestra atribución poder hacer eso. Pero a través de este proyecto de ley que hicimos levantar la voz con respecto a un hecho que nos parece de sumo importante para la familia chilena, y por cierto un abuso que obviamente hay que buscar la forma de parar. Pero yo creo que hay un proyecto más interesante, Gerardo, que el que estamos viendo. No es moción nuestra, fue un proyecto presentado por los senadores por los senadores Osandón, Lili Pérez y el senador Tuma. Ya se discutió en el Senado, se aprobó y está durmiendo en una comisión por ahí. En la comisión, y obviamente tomamos la decisión de sacarlo y ponerlo en tabla, que es el proyecto de la responsabilidad en las tarjetas de crédito y débito, principalmente en las tarjetas. Y esto tiene que ver con una situación que a nosotros nos parece sorprendente. Y créeme que, como lo hemos socializado, cada vez que hacemos una pauta de prensa, mira, hasta el camarógrafo nos dice, sí, yo tuve este problema. O la periodista que nos está entrevistando, en realidad yo tuve este problema. Y lo que pasa es que hoy día, Gerardo, Carlos, más de 11 millones de transacciones diarias vinculadas a tarjetas. 11 millones de transacciones diarias vinculadas a tarjetas. Desde la consulta, desde ver tu cuenta, hasta transferencias, por cierto, compras, pagos. Entonces, 11 millones no deja de ser un número bastante importante. Claro, en promedio sería casi como que cada chileno hiciera una transacción diaria, digamos. Y esto va creciendo. El uso de la tarjeta del plástico es masivo. O sea, hoy día se están preguntando cuándo va a durar el dinero como físico. Y por lo tanto, la situación que hoy día tenemos cuando existe un fraude, cuando te clonan, cuando haces una transacción en el extranjero y te empiezan a llegar cobros que no corresponden, todo lo que tiene que ver con fraude que tú denuncias, finalmente hoy día lo que opera es que tú como usuario tienes que presentar los antecedentes, las pruebas, hacerle reclamo, la denuncia. No, y que tienes que tener un seguro asociado contratado. De ahí nos metemos con eso, Carlos. Primero, el peso de la prueba. Eso el proyecto es el proyecto. O sea, hoy día la prueba la tiene el cliente. El cliente tiene que buscar la prueba y acreditar ante la institución financiera que efectivamente fue víctima de un fraude. Lo que nos parece irrisorio. Porque además el cliente no tiene acceso con facilidad a las bases de datos, a toda la información que está en los sistemas informáticos que lo manejan esta institución, y se traslada el peso de la prueba a la entidad emisora. O sea, hoy día tú eres víctima de un fraude, haces la notificación y en 3 días, según el proyecto de ley, la institución emisora financiera te tiene que reponer esos recursos.
y por lo tanto es ella la que posteriormente va a tener que investigar y acreditar que efectivamente, como en la mayoría de los casos, fuiste víctima de un fraude y ahí no hay problema. Pero si en el caso de que algún usuario se haya pasado de listo y haya denunciado como cobro algo que no correspondía y que realmente es de su responsabilidad, bueno, la institución emisora podrá hacer las acciones legales que correspondan con respecto a los delitos que eventualmente puedan estar tipificados. Pero aquí lo importante es que trabaje, que tiene ustedes la en responsabilidad. concreto están proponiendo que ante un fraude en que un cliente de un banco sea víctima y que esta acción fraudulenta sea denunciada, el banco le diga, muy bien, le reponemos su dinero y nosotros abrimos un proceso de investigación. Obvio, ¿cómo tiene que ser? ¿Por qué tiene que investigar la persona? Efectivamente reunimos los antecedentes, usted está muy bien devuelto su dinero, pero en caso contrario nos guardamos el derecho a ir en contra de ese dinero y pedir la restitución. Y efectivamente, porque aquí, ¿qué es lo que se genera? De acuerdo a los datos que tenemos, se puede llegar hasta 3 meses que puede demorar la investigación de un delito, de una denuncia de un fraude, en que te repongan los recursos. Y yo no se pregunte, ¿qué pasa con aquella persona que tiene poco ingreso? Que eso que fue estafada significaba, no sé, con lo que terminaba el mes. Claro. Y la verdad que tiene que esperar hasta que el banco se digne a reconocer que efectivamente fue víctima de un fraude, con todos los costos financieros, morales que eventualmente eso significa. De hecho, tuvimos... O sea, puede significar 3 meses de insolvencia. Efectivamente, el otro día... No poder pagar su compromiso. Gerardo, tuvimos en la comisión a los representantes de la Asociación de Bancos. Y ellos dijeron como excusa para rechazar el proyecto, porque ellos no están de acuerdo con el proyecto, ¿quién se va a hacer cargo del costo financiero que significa reponer los recursos a los 3 días? Sobre todo de aquellos, colocando en ese paquete aquellos hechos que puedan ser irregulares. Claro. Y que la persona esté cometiendo efectivamente un fraude, se va a hacer de plata que no le correspondía, porque después va a tener que hacer todo un proceso. Bueno, y uno se pregunta, ¿y quién se hacía cargo del costo financiero que significaba que la institución no repusiera los recursos cuando era ella la responsable? ¿Quién es la que tiene el negocio? ¿Quién es la que gana plata con la tarjeta? Es la empresa. De hecho, yo le pregunté al representante de la Asociación de Bancos, porque él hacía que no había una relación equilibrada en los riesgos de la operación. Entonces yo le pregunté, pero ¿cómo? Los riesgos están asociados a la utilidad. ¿Y por qué el usuario va a tener que ser partícipe de los riesgos si él no es partícipe de las utilidades del negocio? Por lo tanto, son las empresas emisoras, los bancos, las empresas del retail, las que están entregando tarjetas, las que tienen que tomar las medidas de resguardo, que en Chile todavía falta. Estamos a buen nivel, pero por cierto retrasados con respecto a países europeos. La inversión en seguridad es baja y además, como si fuera poco, te instalan lo que tú decías, Carlos, la venta del seguro. Mira qué insólito. No invierten lo necesario en seguridad. Claro, el peso de la prueba te lo cargan a ti y obviamente las personas, para evitar todo ese tipo de molestias, porque uno ya lo sabe, termina contratando un seguro mensual de 2.000 pesos. Y aún así se demora en la devolución. Y aún así haciéndole un tremendo negocio a la empresa. No corresponde. Nosotros con el proyecto no atacamos el seguro, lo podrían seguir vendiendo, pero estimamos de que si logramos avanzar con este proyecto y aprobarlo, y ojalá que el Ejecutivo lo patrocine, el Ejecutivo está interesado en el proyecto, lo ha manifestado. Esperamos en las próximas sesiones ya conocer formalmente la opinión del Ejecutivo, pero esperamos que trasladando el peso de la prueba, obviamente el seguro no tenga la necesidad de ser comprado y la gente se dé cuenta que efectivamente es la institución emisora la que tiene que acreditar, la que tiene que investigar, la que tiene que reponer los recursos y por sobre todo la que tiene que tomar las medidas de seguridad. Alexis, hemos conocido un caso dramático en las últimas semanas, producido en el sur de Chile, en la Araucanía, donde una operación policial terminó en el asesinato de un mapuche inocente y un cuasi delito homicidio de un muchacho de 15 años que iba con él en un tractor. A esta altura hay personas detenidas, personas formalizadas, se han abierto nuevas aristas investigativas de hasta dónde pudo haber habido un intento de una operación de encubrimiento de parte de oficiales, porque hasta ahora los que están detenidos son solamente suboficiales. Y también a raíz de este caso se ha planteado con mucha fuerza en el Parlamento la posibilidad de terminar con los recursos reservados de Carabineros de Chile. Es bueno vincular
este crimen que se ha producido en la Araucanía con la forma en que Carabineros recibe recursos y la forma en que invierte esos recursos? No, primero señalar de que obviamente la muerte de Camilo, este comunero mapuche, en el marco de una operación que tenía que ver con el robo de 3 vehículos, en el cual él no estaba en lo absoluto involucrado. Eso ha quedado totalmente despejado. Él recibe una herida mortal por la espalda y obviamente ha generado una alta conmoción. Esto ha sido, yo creo que, de los episodios más complejos que está viviendo el gobierno del presidente Piñera, porque a esa posición política que uno la puede entender, pero que yo no la comparto, sobre la mirada al conflicto mapuche, salir de manera inmediata involucrándonos en un hecho intelectual cuando no había ningún antecedente en concreto, me parece una responsabilidad tremenda. Posteriormente se dijo que tenía antecedentes penales. Después se dijo que primero que había participado en el robo de los 3 vehículos. Falso. Que tenía antecedentes penales, que por cierto los podría haber tenido, pero eso no significa que podría estar involucrado en este delito. Tampoco los tenía. Que participó del enfrentamiento. Hemos visto imágenes y los testimonios totalmente descartados. Que eventualmente no existían cámaras que grabaron el operativo policial. Sí existían. Ahora, y pero fueron borradas todo y esto, algo de eso hemos recuperado. todo esto Entonces, amparado en la versión de Carabineros, de las policías. Entonces, el gobierno sobreestima mucho el honor, o cierto, que tienen la Fuerza Armada. es que el gobierno en un fuerzas de procedimiento, orden. perdóname, Carlos, el gobierno en un procedimiento policial hecho con Carabineros, con resultado de muerte de un comunero, que uno podría haber tenido la duda en las primeras horas con respecto a cómo se produjo, pero era claramente la operación de Carabineros. Me parece poco prudente tomar la versión de uno de los involucrados y Claro. hacerla como propia. Debió haber Porque sido yo la pregunta que hago, ¿y por qué no hizo propia la versión de las comunidades? justamente perfecto. ¿Por qué hizo propia la versión de Carabineros? Pues, No O sea, ¿hay era... un problema cultural en el fondo? No, yo creo que hay un tema de posición y que obviamente el gobierno quiso ver situaciones que no eran tales para justificar un hecho que obviamente era grave. Se dieron cuenta, rectificaron los errores y tuvieron que reconocer las responsabilidades, y en eso Y algunas aceptar la renuncia al No, pero intendente. la derecha tiene ese patrón Obviamente. de siempre sobreestimar o siempre estar Obviamente. del lado de las fuerzas de orden. Pero Alexis, lo que está allí en el Ahora, fondo... perdón, Sí. tú planteaste, Gerardo, y algo, Sí, pero sí, no tiene, sí, vincular no- eso con el uso de los no recursos, tiene que ver, terminar con los fondos la reservados. discusión con los fondos reservados no tiene que ver con el caso de Carabineros. De hecho, esta misma discusión está sucediendo con el ejército. ¿Ah? Tiene que ver con el mal uso de Con los el recursos. mal uso de los recursos. O sea, aquí lo que hemos Y- conocido y el fraude. y no ha sido El milico gay y el Paco gay. no ha sido portada, pero la verdad es que los recursos reservados se los gastaban en cualquier cosa. Eran sobresueldos que estaban establecidos, distribuidos en forma discrecional. Compras de artículos que no se podían para regimiento. En el caso de Carabineros, brutal. Entonces, lo que hoy día se ha producido en el Parlamento, un cansancio de seguir esperando explicaciones de instituciones de la Fuerza Armada y de Orden que no han estado a la altura, y que cada cierto tiempo, porque esto no es un hecho en particular, no es un hecho aislado, Gerardo. Si empezamos a revisar la historia, estamos dando cuenta que cada cierto tiempo Esto es cíclico. nos estamos enterando de situaciones complejas en lo financiero, desde ya escandalosas como las que vivió Carabineros, con todos los recursos que de ahí se sustrajeron. Y es que hoy posible, día tiene en su- Pero ¿cómo se procesado su regula número- esto, Alexis? perdón, y Porque en su pálpito, es posible que algunos de estos recursos incluso hayan ido a algún subsecretario civil o a algún funcionario de Contraloría General de la República. Bueno, eso tendrá que acreditarlo en la investigación. Yo no descarto nada. Yo espero que eso pueda dilucidarnos qué es lo que ha sucedido. Pero lo único que aquí pasa al final del día, Gerardo, es que no existe confianza con la institución a la cual tú le estás pasando recursos que por ley no son públicos, son reservados y sobre los cuales se ha consignado un mal uso. Y por Pero- lo tanto ya no existe la confianza en esa institución. Entonces la pregunta que se hace, ¿para qué le vamos a seguir pasando recursos, fondos reservados, para que los sigan utilizando en la Pero, forma Alexis, que lo han hecho? Eso no tiene sentido. y esta situación con los recursos, el mal uso de los recursos en general, se ve en las municipalidades, por cierto que hemos tenido hechos a nivel nacional muy destacados, se ve en Carabineros, se ve en las Fuerzas Armadas. Un chileno con
un poco más de 2 dedos de frente podría pensar que esto a lo mejor Se pasa ven en todas algunas las radioemisoras también. Se ven algunas que esto radioemisoras. pasa, no sé. que esto pasa, no, esos son los Mal uso de peores. los recursos. Que esto pasa en todas las Esos instituciones son del privados, Estado. lo único bueno. O sea, estos mismos hechos pueden ser un reflejo de lo que pasa en todas las instituciones del Estado. O sea, ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo podemos romper, no sé si con la corrupción, pero sí con la pillería del chileno que al administrar recursos, al verse que está administrando una gran cantidad de recursos, no se aguanta la tentación de guardarse un poquito? No, lo que pasa es que yo quiero de todas maneras dejarlo claro, la discusión que ha habido con dejarle un peso a los gastos reservados de Carabineros y 500 millones, rebajar como en 700 o más los gastos reservados de las Fuerzas Armadas, llegando a 500 y fracción, tiene que ver con este ítem, porque efectivamente los gastos reservados por su condición no establecen los mecanismos de control que tienen el resto de los recursos o de los presupuestos que se le aprueba a Carabineros. Estos gastos reservados no impiden realizar las tareas permanentes que tiene la institución. Eso está en su presupuesto normal, que está aprobado y que no hay ningún problema. El problema con los gastos reservados que efectivamente escapan a los controles de Contraloría, a los controles internos, son discrecionales de la autoridad, y como se ha conocido por investigaciones que se han realizado de que estos gastos reservados se han utilizado de mala manera, es que obviamente se nos genera una duda con respecto a entregarle un gesto de confianza con recursos financieros que son distintos a los recursos que tú le entregas a las municipalidades, donde pueden existir hechos irregulares, que le entrega a los ministerios, donde pueden existir hechos regulares, pero por lo menos uno sabe que están los mecanismos de control que permiten fiscalizar, revisar y hacer una auditoría eventualmente de esos recursos. En el caso de los gastos reservados, de los fondos Pero por reservados eso digo, fuera de esa, imagínate, se malusan los recursos o se roban o se sacan, ¿cierto?, de instituciones en donde sí están regulados por Contraloría, que queda para el resto. Entonces, ¿no podría haber un proyecto de ley que a lo mejor cambiara la forma en que estamos licitando? Porque el problema no se acaba con licitar. Pues si en una licitación hemos visto que se puede favorecer, insisto, no hay que ser muy inteligente para poder modificar pautas de evaluación que favorezcan a una u otra empresa. Entonces, quizás Hemos conocido episodios de exigencias absurdas, Alexis, en licitaciones públicas, con la clara intencionalidad de favorecer a uno u otro oferente. ¿Cuándo Bueno, se o sea, le pone el cascabel al gato? eso. Mira, Quizás cambiar, habría un proyecto de ley o sería inconstitucional que a lo mejor la comisión evaluadora fuera externa a la municipalidad. podría ser una muy buena alternativa de que hubiera un organismo que pudiera revisar todos los procesos de licitación pública de todos los organismos públicos. O un organismo experto en comprar Ah. para el Estado. Pero mira, es que ahí hay algunas variables que no cubren todo. Hemos avanzado con todos los procesos de compras públicas. Está Chile Compra, que permite obviamente una plataforma para numerosos oferentes, pero hay un ámbito que evidentemente camina por muy en el bicho de la autoridad, ya sea comunal o director del servicio. Hay instituciones a las cuales uno puede obviamente apelar, desde ya la Fiscalía Económica, Contraloría y otros organismos con respecto a los procesos de licitación. El Tribunal Porque de lamentablemente, Contratación Alexis, es Pública. que lo Sí, hacen tan bien que el tema pasa. Ahora, O sea, ahora legalmente pasa. Lo que pasa es que uno se da cuenta que O sea, yo, Carlos, mientras hay Contraloría formas revisa la legalidad, para burlar se a Contraloría, eso es lo que quiero puede, decir. dentro del Estado de Derecho, defraudar al Estado. La eventualmente, pregunta es si podemos crear una fiscalización respecto de los contenidos de una licitación, respecto de las exigencias de una licitación, respecto del fondo. No No solo sé, de la forma. prohibir un límite de montos para un oferente en un año, calendario, qué sé yo. mira, Para hay repartirme la torta. muchas variables, hay que ver qué es lo que se puede hacer al respecto, pero yo tiendo a pensar más que una moción del Ejecutivo, porque es la regulación a los procesos de compras públicas. Eso está fuera del ámbito de los parlamentarios, por lo tanto se declararía inconstitucional. Pero siempre es posible ir perfeccionando. Yo creo que hemos avanzado, pero nos falta. Uno cada cierto tiempo conoce de licitaciones en las cuales eventualmente estaba claro que iba a ganarlo. Uno podría haber anotado en el papel cuál era el resultado. Pero también hay que decirlo, muchas veces en este mundillo de lo Sí, sí. público, aquel que no gana la licitación, la primera respuesta es que el proceso estaba arreglado. Cuando Sí. él gana una licitación estaba correcto. Y yo creo que algunas veces hay muchos reclamos que son injustificados, Sí. yo creo que otros son razonables, y hay organismos en los cuales uno puede recurrir, y yo me atrevo a decir que la gran mayoría de las veces, aquellas empresas que se sienten perjudicadas o lo dicen de la boca para afuera, terminan no haciendo nada,
y no recurriendo a estos organismos que son posibles de recurrir. Ahora, ¿qué falta? Sin duda que falta. El perfeccionamiento es permanente porque la habilidad de algunas personas es permanente también y por lo tanto, mientras Una última pregunta. mayor eficiencia en ese sentido, obviamente nos permite generar mejores proyectos a un costo más razonable y una mejor pega para la gente. Alexis, estamos llegando casi al final del programa. Tiene unos minutos para dirigirse a esa cámara o a esa cámara. Y usted que fue intendente, ¿qué consejo le daría a Pablo Milá, intendente del Maule, para avanzar hacia una región más próspera, una región más inclusiva, una región más pujante en el Maule que tanto queremos? No, al intendente desearle la suerte, porque en esto los cambios que se producen en una región no son de un día para otro. Ni por muy buena gestión que tenga un intendente, esto no se ve reflejado en lo inmediato. Yo creo que a escuchar, a aprender. Pablo viene del ámbito del deporte, no del ámbito político, y la administración pública tiene sus lógicas, tiene sus bemoles y tiene sus conocimientos. La inversión pública tiene sus parámetros. Y por lo tanto yo creo que ahí la única recomendación que le daría es que se la juegue por proyectos de inversión que generen desarrollo, crecimiento y visión de futuro para la región del Maule. El agua es fundamental. Tenemos que resolver de qué manera vamos a sostener el recurso hídrico para nuestra actividad, nuestra principal actividad económica, que es la agricultura. Y el agua es un factor fundamental. El agua cada vez va a escasear más y por lo tanto nosotros tenemos que ocupar de manera eficiente los recursos hídricos que tenemos. Ahí yo creo que hay un desafío grueso y he visto poco de eso avanzar en su momento en el CORE cuando fui intendente junto con los consejeros regionales. Mario Fuenzalía, Rodrigo Sepúlveda, Pepe Donoso, César Muñoz. Nos pusimos de acuerdo y colocamos recursos para prefactibilidad. Nos anticipamos al MON. Le dijimos al MON, no esperamos que usted nos venga a decir cuando tenga un proyecto de embalse listo. No, nosotros ponemos la plata para la prefactibilidad y de 5 o 6 prefactibilidades solo uno dio positivo. O sea, estuvimos disponibles a invertir y a lo mejor perder. Y de eso que hicimos, hoy día es una realidad que el embalse esperado. Por lo tanto, se requiere anticipar la inversión y para eso hay que invertir recursos en estudio y en prefactibilidad para poder abordar la problemática del agua. Perfecto. Con ese mensaje de nuestro diputado Alexis Sepúlveda, nos despedimos. Nos vemos el próximo martes. Esto fue Hora 25. Chau, chau.